Bienvenidos y muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestro nuevo curso Gestión Financiera de Obras de Edificaciones a cargo de nuestro instructor José Cáceres, a quien damos pase a continuación. José, bienvenido. Hola Romer, ¿qué tal? Gracias por el tiempo, a ti, a todos. El día de hoy vamos a explicar un poquito la antesala del nuevo curso Gestión Financiera de Edificaciones. Un curso en verdad que recopila la experiencia no solo mía, sino también de los jefes con los cuales trabajo y me comparten sus experiencias pasadas en función a todos los resultados que han tenido en el pasado. Bien, un poquito para explicarles sobre mi experiencia. Soy José Cáceres Calle, soy ingeniero civil por la PUC, soy actualmente Contralor Corporativo de Finanzas en el grupo BIB Inmobiliario Constructor. También soy gerente de Administración y Finanzas en Colab, una nueva empresa dirigida a la innovación en los proyectos de construcción. En cuarto lugar, soy PMP por el PMI. Tengo 5 años de experiencia en la industria de la construcción, en sectores como el de edificaciones, en el sector industrial, en el sector portuario. Por último, soy fiel investigador de lo que es Business Analytics en la construcción, porque creo fielmente que todos esos conceptos de Data Science, que significa ciencia de datos, o Machine Learning, que significa aprendizaje automático por parte de las máquinas, puede alinearse todo en la coyuntura de la inteligencia artificial a lo que viene a ser la construcción, en cualquier fase del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Bien. Para comenzar la dinámica de la presentación, antes de hablar en sí de la propuesta de valor del curso, vamos a entender por qué deberíamos aprender finanzas para gestionar la construcción, o por qué deberíamos gestionar financieramente la construcción. ¿A qué se debe esto? ¿Qué antecedentes tenemos? En principio, y en mi experiencia, siempre he observado que los flujos de caja se manejan básicamente para la inmobiliaria, para las inmobiliarias. Muchas constructoras no acostumbran a hacer modelos de flujo de caja. Y esto viene dado a que hay mucha confianza con los tiempos de pago. Como vemos en este ejemplo, tenemos muchas celdas en color rojo. ¿Esto qué significa? Básicamente que en un mes determinado, por ejemplo, si es que vemos el tercer casillero donde dice 340.332, vamos a señalarlo. Si es que vemos este número, ¿qué significa este número en un mes determinado? Imaginemos que cada franja corresponde a un mes. El primer mes tenemos un flujo de caja positivo, y esto lo vemos en la gráfica, febrero 2020. El segundo mes también tenemos flujo positivo, 21.100. No imaginemos mucho la moneda, enfoquémonos más que todo en el número. El tercer mes tenemos menos 340.000. ¿Esto qué quiere decir? Que los egresos en este mes, los egresos de la constructora, le ganaron a los ingresos en una cantidad fuerte de dinero. Entonces, cada vez que aparezcan estos casos, imagínense que este solamente sea un proyecto, pero que el escenario sea parecido en todos los proyectos. Que todos los proyectos tengan este déficit de caja en todos estos meses. Es decir, que el resultado de los ingresos menos los egresos sea negativo a lo largo de todos estos meses. Y después ya, al final del proyecto, recuperamos, por así decirlo, la utilidad. Pero, ¿esta utilidad realmente es real? ¿Es real? Yo creería que no, o bueno, todos estaríamos convencidos de que no. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos va a requerir que la constructora, por así decirlo, se necesite financiar. ¿Y cómo, o qué instrumento financiero típicamente es al que recurre la constructora? A los pagarés, ¿no? Pagarés.
con cualquier banco, un banco con el cual tenga línea de crédito, ¿no? Estos pagarés, por así decirlo, nos sirven ¿para qué? Nos sirven para cumplir con nuestras responsabilidades. En este caso, nuestras responsabilidades de pago con nuestros proveedores. ¿Correcto? Pero estos pagarés, obviamente, al ser un instrumento financiero, repercuten a una tasa de interés, que generalmente ahonda en 7%. Entonces, yo no solamente voy a tener, o yo no voy a obtener esta utilidad al final del proyecto, sino que voy a tener que restarle todos los intereses que voy a ir pagando en cada mes. ¿Correcto? Con lo cual, si de repente en el proyecto, el presupuesto tiene una utilidad de 300.000 soles, tengo que restarle todos los intereses en los cuales hemos incurrido a lo largo del tiempo. Bien, ese es el concepto. Generalmente no se realizan flujos de caja. El capital de trabajo no es más que otra cosa que la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. En este caso tenemos capital de trabajo negativo. Todos estos montos son capitales de trabajo, por así decirlo. No tengo capital de trabajo desde abril 2020 hasta noviembre 2020. Y eso me obliga como constructora a solicitar dicho pagaré para cumplir con mis responsabilidades de pago. Bien. En segundo lugar, generalmente tenemos las ventas, las valorizaciones mes a mes. Sí, puede ser. Quizás el indicador de venta indica que estamos avanzando en el proyecto. Estamos avanzando en el proyecto, pero no necesariamente esto se refleja en la rentabilidad que podríamos tener en dicho proyecto. No solamente vendemos, sino también tenemos que cobrar. Entonces, no solamente en una constructora, sino en toda organización, es importante el concepto del ciclo de caja, o el ciclo de conversión de efectivo, como vemos en la diapositiva. ¿Correcto? Que no es más que otra cosa que el dinero fluya en todo el vaivén de pagos y responsabilidades que tenga que cumplir la organización y regrese con la utilidad sin restar nada. La utilidad proyectada, la utilidad del presupuesto. ¿Correcto? Entonces, estos ciclos de caja, ¿cómo se cumplirían? Se deberían de cumplir básicamente haciéndole trazabilidad a los cobros. ¿Correcto? Se tiene que hacer trazabilidad a los cobros para poder obtener la rentabilidad en el tiempo. Entonces, en este caso, si el ciclo de caja se cumple, tendríamos un escenario totalmente antagónico a este. Los egresos no deberían de superar los ingresos si es que el ciclo de caja se está cumpliendo con los procesos administrativos que demanda. En este caso, lo que se intenta decir en esta diapositiva es que tenemos que garantizar el flujo de caja, el ciclo de caja, para evitar estos resultados. Bien. Después tenemos problemas de flujo efectivo. Dado los dos puntos anteriores, que es el flujo de caja y que no se cumple el ciclo de caja en sí, presentamos a esta gráfica que es típica para cualquier organización y definimos lo que es el punto de equilibrio, que es un concepto de gestión contable y financiera. El punto de equilibrio básicamente es la cantidad de venta en unidades, por así decirlo, que tengo que tener en una empresa para cubrir todos mis costos fijos. ¿Y qué vienen a ser los costos fijos? Los costos fijos no es más que otra cosa que los gastos que no varían en el tiempo. Llámense alquileres, pago de agua, luz, internet, todos los costos fijos por los cuales, o en los cuales asume la empresa normalmente. Entonces, después de este punto de equilibrio ya comenzamos a ver rentabilidad, por así decirlo. Si nosotros vendemos más del punto de equilibrio, ya podríamos hablar de una rentabilidad, que es esta parte de la gráfica, este triángulo que está en la parte derecha. ¿Correcto?
Y esto se puede resumir en dos cosas. A pesar de que yo pueda vender más de lo que requiere el punto de equilibrio, no necesariamente el resultado podría ser este, crecimiento sostenible en la empresa, sino podría ser de repente este en un determinado mes. ¿Por qué? Porque básicamente no hicimos trazabilidad de los pagos y la liquidez no llegó cuando se necesitaban hacer los pagos a nuestros proveedores, por ejemplo. Entonces, recurrí a los pagarés mencionados, recurrí a financiarme a un instrumento financiero y realmente la utilidad que el modelo me bota, por así decirlo, no se cumple. No tengo 300.000 soles, sino tengo 200.000 soles porque hay 100.000 soles de intereses en los cuales he incurrido. ¿Correcto? Esta es otra necesidad de capital de trabajo. Para ponerle una fórmula al capital de trabajo, y en realidad no ponerle una fórmula, es la fórmula que es, este se calcula básicamente con la resta de un activo corriente y un pasivo corriente. Pero vamos a definir qué es un activo. De repente ya muchos lo conocen o de repente no. Un activo básicamente son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Y con esto definimos lo que es el pasivo. El pasivo en contabilidad financiera recoge las obligaciones de pago, es decir, el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa le debe a terceros, ¿no? Entonces, básicamente el capital de trabajo, si es que le queremos poner una fórmula, viene a ser el activo corriente menos el pasivo corriente. Ya definimos lo que es el activo y lo que es el pasivo, pero ustedes dirán, ¿pero qué es corriente? Corriente hace referencia a todos los activos y pasivos que yo tengo en un determinado año. No todos los pasivos o no todas las deudas que tengo a lo largo del tiempo, porque podríamos pedir financiamientos a un banco y este pasivo en realidad se distribuye en 3 años, en 4 años, depende del financiamiento, ¿no? Y el activo también, podríamos tener cuentas por cobrar que de repente no vamos a cobrar este año. Entonces, el capital de trabajo básicamente viene a ser la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente y define, por así decirlo, la liquidez que tiene la empresa. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es un concepto también contable financiero que vendría a ser la capacidad de pago a corto plazo de una empresa. Entonces, cuando no hay liquidez, obviamente recurrimos a estos instrumentos financieros que son los pagarés para poder cumplir con nuestras obligaciones de pago. Y se reduce la rentabilidad, obviamente, porque cubrimos un costo financiero no contemplado en el presupuesto. Bien, otro punto importante para poder hablar de finanzas o para poder entender por qué deberíamos aplicar finanzas en la construcción es que las métricas contables no se analizan peculiarmente. Aquí vemos un ejemplo de una empresa que, por así decirlo, ha tenido un crecimiento, ¿no? Crecimiento efectivo, como vemos, vamos a resaltar un poco los puntos, y con esto repasamos lo que es el activo, y con esto repasamos lo que es el pasivo, activo-pasivo. Todos estos puntos de aquí corresponden a los montos del activo, a los bienes del activo. El efectivo, las cuentas por cobrar a mis clientes, las existencias que vienen a ser las mercaderías que tiene la empresa, los inventarios que tiene la empresa, el activo fijo neto. Como vemos, tenemos un crecimiento de 362.000 a 470.000 en un determinado año. Este es el caso de una empresa que ha tenido un crecimiento contable, por así decirlo, ¿no? También tenemos lo que son los pasivos, que como comenté son las obligaciones de pago que tenemos tanto a bancos como a proveedores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no tengo los datos de qué es el activo corriente y qué es el pasivo corriente, pero podríamos definir o podríamos asumir que el activo que se presenta aquí es el corriente y el pasivo también, y simplemente el capital de trabajo sería positivo porque vemos que la resta entre 470.000 menos 311.000 es positivo. Bien, en este caso muestro estos cuadros porque generalmente en las constructoras no se tiene mucha atención. No se tiene mucha atención sobre los resultados contables. No se analizan
los ERR. Y con esto vamos a definir lo que es un RR, un EERR. Viene a ser básicamente el estado de resultados de una empresa. Y el estado de resultados está aquí a la izquierda. Vamos a borrar y vamos a mostrar aquí. Uy. Ya, bien. Este es el estado de resultados. El estado de resultados te va a medir básicamente la utilidad neta que tiene una empresa. Aquí están las ventas, aquí están los costos, utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. En sí la constructora, estoy segurísimo que si suma todas las utilidades que tienen sus presupuestos, si es que no hace un control contable y un control financiero en su empresa, estoy segurísimo que no llegaría a este número. Quizás llegaría a 100.000 soles, a 150.000 soles, a 300.000 soles, pero se da con la sorpresa de que tiene este número. ¿Y por qué? Porque simplemente no analizó en el camino cómo se van desarrollando las obligaciones e intereses en los proyectos. Entonces, es otro punto a tomar en cuenta. Luego viene el concepto de la contabilidad creativa y fraudulenta, que no vamos a ahondar mucho en esto. La contabilidad creativa básicamente trata de manipular los resultados contables que tiene una empresa. Y la fraudulenta trata de mentir, evadir gastos por conveniencia. Y como vemos en esta imagen, aquí este es el gerente general, este es el gerente general de la empresa, y él es el gerente financiero. Como ve, él está recibiendo música. Y en esto se basa el porqué de la contabilidad creativa y fraudulenta. Los gerentes financieros quieren decirle lo que quieren escuchar a los gerentes generales, ¿no? Y por esa razón se amarran con los contadores para poder entregar resultados que realmente no son reales. A la derecha vemos otro ejemplo de que le está mostrando mucha rentabilidad cuando el barco se está hundiendo, ¿no? Básicamente le está mintiendo. Y todo basado en la contabilidad creativa y fraudulenta. Acá tenemos dos ejemplos de dos gigantes, dos organizaciones gigantes como Enron, como WorldCom, que en el pasado han incurrido en contabilidad creativa y fraudulenta, ¿no? Por ejemplo, acá en su afán de mantener su rentabilidad, Enron informó de ingresos ficticios y ocultó pérdidas en afiliadas con la complicidad de bancos. En otro caso, WorldCom, que es un consorcio americano de telecomunicaciones, convirtió en el 2001 las pérdidas en ganancias contables. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, esta de aquí, esta utilidad neta no es real, ¿correcto? Con la contabilidad fraudulenta, esta utilidad neta no es la real, quizás podría ser mucho menor. Entonces, otro concepto importante ya de repente aterrizando en la coyuntura de proyectos, y de repente aquí voy a irme un poquito contra el PMI, contra el IN, por así decirlo, es que realmente lo que refleja el valor ganado no es, por así decirlo, el valor ganado, ¿no? Esto va a depender bastante del flujo de caja. Si no se elabora un flujo de caja, yo no podría hablar de un valor ganado, ¿no? Porque quizás solamente hago un cronograma valorizado, ¿correcto? Pero no estoy analizando los capitales de trabajo que he solicitado a lo largo del tiempo. Entonces, por ende, el valor ganado o la diferencia entre el valor planeado y lo realmente alcanzado no es la real, sino que es mucho menos, porque tendría que restarle los intereses. ¿Correcto? Entonces, es algo que también se ve en la construcción. Se debería reflejar en el escenario financiero. Este valor planeado, que vemos aquí, esta curva verde, debería de corresponder directamente a lo que me menciona mi flujo de caja en el cronograma valorizado, ¿no? Esto debería de corresponder directamente. No podríamos tener un flujo de caja distinto del cronograma valorizado que planea la obra. Esto sería mentirnos financieramente y también incurrir en sobrecostos que no vemos realmente. Y al final, en el estado de resultados contables, nos damos con la sorpresa de que la suma de todas las utilidades de los proyectos, descontando los impuestos, no corresponde a la utilidad neta.
que me muestra dicho estado de resultados. Pasamos a la siguiente. Luego, algo importante, un déficit importante en las empresas constructoras es que no consideramos el riesgo cambiario en los contratos. ¿Y esto cómo puede afectar? Hagamos un ejemplo. Ahora en marzo, por el tema del COVID-19, hemos tenido el pico más alto en los últimos 16 años de tipo de cambio, 3.55. ¿Correcto? Esto lo pueden ver en cualquier fuente, en cualquier periódico, por así decirlo. Esta noticia impactó bastante a todos los fondos nacionales, pero también a la construcción. ¿Y cómo? Lo vamos a reflejar con un ejemplo simple. A ver. Por ejemplo, si yo voy a comprar o yo ya cerré el contrato de ascensores, ¿ya? Y lo he cerrado en dólares con el proveedor. Los ascensores van a salir $180.000, por así decirlo, ¿ya? Y en el presupuesto yo lo he cerrado en soles. Es decir, esos $180.000, si es que yo lo multiplico por 3.55, que viene a ser este tipo de cambio, ¿correcto? El tipo de cambio que está en la parte inferior, debajo de las bacterias del coronavirus. Si le resto el tipo de cambio con el cual cierra el presupuesto, tenemos un monto de $39.600. ¿Correcto? Y esto, 39.600, ¿los vemos en el presupuesto? No los vemos. No se asumen riesgos cambiarios. Entonces esto es básicamente sobrecosto para la constructora. Nuestras compras en dólares que vendemos en soles. Nosotros le vendemos los ascensores al cliente en soles, pero nosotros los pagamos en dólares y tenemos este sobrecosto que no vemos. ¿Correcto? Y muchas constructoras a veces ni siquiera analizan ese riesgo cambiario. Asumen que los $180.000 siguen igual que en el presupuesto en soles. Y miren cuánta cantidad de dinero estamos perdiendo. Ojo que esto es soles, que también es una cantidad fuerte de dinero, y son solamente $180.000. ¿Cuántas partidas en el presupuesto tenemos en dólares? ¿Y este análisis se hace? No, ¿correcto? Entonces, es un punto a tomar en cuenta también, dentro de lo que es la gestión financiera. A ver, proseguimos. Y luego ya con todos esos antecedentes para que puedan reconocer el por qué deberíamos aplicar finanzas en la construcción, vamos a irnos un poco a la labor del gerente financiero, a las tendencias actuales, qué dicen las empresas de vanguardia. Bien, aquí vemos un poquito lo que describe el rol del CFO. CFO significa Chief Financial Officer, que básicamente es gerente de finanzas, ¿no? Más o menos acá descuellan un poquito lo que son las visiones que tienen consignadas para los retos de un gerente financiero. En este caso, vamos a comenzar por la parte superior. Una consolidación financiera te va a permitir tener resultados predecibles, entregar resultados predecibles, ¿correcto? Una gestión de costos y rentabilidad va a aumentar la confianza, ¿no? Va a aumentar la confianza en los resultados que se puedan tener. Luego, en la parte inferior, un cuadro de rendimientos aumentaría lo que es el compromiso, ¿correcto? A nivel de colaboradores, a nivel de proveedores, ¿no? Un cuadro de rendimientos bien medido por el gerente financiero va a aumentar el compromiso necesariamente. Entonces, en último lugar tenemos al planeamiento y al presupuestado, que a medida que se
se toman las herramientas idóneas para realizarlo, incrementaría lo que es la velocidad del negocio. Entonces, estos son los principales conceptos que se tienen hoy en día para lo que es el trabajo de un gerente financiero, ¿no? Medir rendimientos, gerenciar los costos y la rentabilidad, consolidar lo que son los modelos financieros y hacer un planeamiento de costos óptimo. Todo en función a la data histórica que se tenga en la empresa y también a las proyecciones que se tengan en función a la coyuntura, ¿no? Un gerente financiero nunca puede pensar en el presente, sino siempre tiene que pensar en el pasado y en el futuro. Con un poco del presente siempre, pero siempre tiene que pensar en todos los planos temporales. Así debería de pensar un gerente financiero. En todas las organizaciones, no solamente en las organizaciones de salud, en tecnología, sino también en la construcción. El gerente financiero tiene que pensar en todos los planos temporales. Y aquí a la derecha vemos una explicación de lo que es un plan de negocio que tiene que fijarse en las claves, en las evaluaciones clave. No todo importa, tenemos que aplicar un poco el diagrama de Pareto para poder analizar lo que es más crítico para la empresa. En función a la estructura de la empresa, analizar los fondos que se tienen, analizar la marca. El gerente financiero también tiene que conocer el mercado, es importante. El mercado, cómo se opera el negocio, es importantísimo. Por eso ahora está muy de moda que los gerentes financieros de las constructoras, de las inmobiliarias, sean ingenieros civiles, arquitectos o no sé, gente alineada a lo que es la operación de la construcción. Con esto no quiero decir que administradores podrían serlo, contadores podrían serlo, administradores y financieros también. Entonces, sí, hay que conocer bastante lo que es el mercado y la operación del negocio para poder gestionar financieramente la empresa, ¿no? Y todo esto se resume con un buen análisis a lo que es el resultado en ventas. Luego, aquí tenemos más que todo unos datos, ¿ya? La empresa KPMG es una importante empresa dedicada a rubros legales, a temas financieros, presente en más de 100 países. Ellos hicieron un análisis y consignaron que los pilares de un gerente financiero tienen que basarse, vamos a descollarlo un poco, en liderazgo, conocer la operación, cómo se mueve la data histórica, ¿no? Mejora de la rentabilidad, en sí conocer el negocio, conocer la operación del negocio, qué métodos de control realiza, por ejemplo, para mitigar el riesgo, para la cuantificación de presupuestos, para identificar los riesgos, para mitigarlos, y mucho planeamiento estratégico. Es algo insertado con mucha fuerza en lo que es el perfil de un gerente financiero, que tenga muchas habilidades de planeamiento estratégico. ¿Qué es planeamiento estratégico? En otras palabras, es que la empresa tenga una ventaja competitiva que le permite o que le permita alcanzar un crecimiento sostenible en el tiempo. No ser constantes, sino ser sostenibles, crecer financieramente, crecer contablemente, crecer a nivel de marca, posicionamiento en el mercado. Hay muchos factores que considerar. Y eso efectivamente no se va a lograr haciendo lo mismo. La estrategia se basa en constante innovación. Entonces, es un pilar importante que tiene que tener el CFO, el gerente financiero de una empresa. Luego, un análisis, por así decirlo, crítico de los gerentes financieros. Según el análisis de KPMG, ellos tienen escasez de experiencia comercial en un 45%, por eso todavía existen gerentes comerciales y aparte gerentes financieros, ¿no? Ya en otras empresas como McKinsey, por ejemplo, me cuentan mis amigos que están fusionando esos perfiles, ¿no? El gerente financiero ya está haciendo temas comerciales. Correcto, es un reto para el gerente financiero, pero es importantísimo, ¿no? Porque lo comercial hace entender que el gerente financiero conoce el mercado y por ende, si conoce el mercado, puede crear ventajas competitivas y aplicar estrategia. Una ventaja competitiva básicamente es algo que no hace la competencia. ¿Y cómo puedes fijarla, cómo puedes diseñarla? Conociendo el mercado. Luego, también determinan que existen habilidades débiles de liderazgo.
en un 40%. Y aquí rompimos a este pilar, ¿no? Luego, el 38% siempre están sesgados. Esto es lo que significa, están sesgados, siempre están muy ensañados en solamente una vía, en una ruta de trabajo. Y eso también irrumpe al concepto de innovación, ¿correcto? El concepto de estrategia. Acá dice lack of big picture, que básicamente está referido al punto anterior, ¿no? Están tan sesgados que no ven realmente los esquemas o los temas que realmente importan en una empresa. Y lo último, que también está ligado a lo segundo, que son débiles habilidades interpersonales. Entonces, como podemos ver, hay mucho campo por explorar todavía en lo que es un perfil de un gerente financiero. En empresas internacionales, no estamos hablando a nivel de Perú, sino en empresas internacionales. Un poquito más de un análisis de repente de McKinsey. No vamos a ahondar mucho en esto. Vamos a hacer un resumen. Básicamente, aquí se detallan algunas bases y requerimientos y beneficios, resultados que tendría el incluir el enfoque 4.0 inteligencia artificial en el perfil de un gerente financiero. Entonces, como vemos acá, se trata de utilizar la data correcta, ¿sí? Un enfoque de valor, que el gerente financiero tenga un enfoque de valor, añadir valor al cliente siempre y a la empresa. Esto requiere mucha data de la cultura de la empresa, cómo han evolucionado los datos en el tiempo, ¿no? Que la data sea transversal y de esta manera sea funcional para la empresa. Y esto nos va a permitir tener una data holística, una data total, para poder tomar óptimas decisiones. Una innovación objetiva, enfocada, ¿no? Siempre reconociendo que lo único constante es el cambio y no nos podemos quedar estáticos. En segundo lugar, tenemos a las herramientas. En este caso, trabajo en nube, automatización, analítica predictiva, machine learning. Por eso hablamos de 4.0. Los requerimientos que tendríamos que tener es que tiene que haber una evaluación robusta, un planeamiento estratégico, y tenemos que recurrir a expertos. Así como en el PMI, siempre vemos que el juicio de expertos es una herramienta presente, creo que en todas las áreas de conocimiento, en alcance, en costo, en cronograma, en riesgos, calidad, interesados. Siempre vemos a ese juicio de expertos, y eso creo que va a perdurar por todos los años, todo el tiempo. Siempre tenemos que apoyarnos en los conocimientos de los expertos para poder tener soluciones innovadoras. No podemos ser innovadores sin recurrir a la experiencia de otros, ¿no? No se puede. Luego, tenemos estos 3 puntos como beneficios de esta parte de herramientas, que es que nos enfoquemos en las tareas que añaden valor. Rápido ciclo, no somos reactivos, sino nos volvemos proactivos al cambio, y también una óptima y ágil toma de decisiones. Luego, enfocarnos en la gente es importantísima. Sin la gente no tenemos resultados. Y alinearlos al objetivo, adecuar sus habilidades, constante capacitación, mejorar sus comportamientos, sus habilidades interpersonales, ¿no? Y esto nos permite tener una cultura de innovación, nuevas oportunidades de negocio y eficiencia en la operación de costos. Vamos a borrarlo de aquí. Lo que tiene que tener un gerente financiero también es la habilidad para generar reportes. Aquí vemos un ejemplo de Power BI, ahora voy a mostrarles más o menos, para que no lo vean en la diapositiva. Este es un ejemplo, un dashboard de lo que viene a ser un análisis de inventarios. ¿Sí? Vamos a mostrar. Ups. Ay, Dios mío. Disculpen. Vamos a mostrar este link de Power BI.
Como ven, es un análisis de inventarios en todas las unidades de negocio, según las ubicaciones. Mientras va cargando el Power BI, tenemos cómo se desarrolla el inventario a lo largo de los días, ¿no? El inventario por línea de negocio, el inventario por ubicación y también el movimiento del inventario en los meses. Luego tenemos un análisis del rendimiento del negocio. Ese análisis del rendimiento de negocio nos permite tener información disponible para tomar decisiones. ¿Correcto? Vemos en todos los casos un análisis, por ejemplo, de los pagos, de lo que recibo, ¿no? Y el inventario. Bien, mientras va cargando lo que es el Power BI, vamos revisando un poco lo que es la propuesta de valor del curso. ¿Qué vamos a hacer en el curso? ¿Qué vamos a aprender? Hemos entrado un poquito a la coyuntura de finanzas, no solamente en temas de construcción, sino también a todo nivel, para explorar un poquito la mente y darnos cuenta que es realmente necesario insertar estas prácticas en nuestra industria de la construcción. En principio, lo que realizaríamos en el curso son los famosos flujos de caja. Como lo mencionó Rommel, como también lo mostraba la primera diapositiva, este curso se evoca principalmente a lo que es la gestión financiera en edificaciones. Entonces, aquí vamos a ver el detalle de las partidas que corresponden a edificaciones. ¿Correcto? El total del presupuesto por cada una de las partidas, todo esto a nivel de costo directo, ¿no? Y más o menos una parte, una franja de lo que es el cronograma valorizado, en la parte de la derecha. ¿No? Con esto vamos a tener los resultados proyectados por mes a nivel de costo directo, gastos generales y utilidades. En el curso nosotros vamos a desarrollar estos cronogramas valorizados en dos escenarios. Uno, sin el presupuesto, y dos, con el presupuesto. Pero ustedes me dirán, José, ¿pero cómo vamos a hacer este cronograma valorizado si no tenemos el presupuesto? Nos vamos a basar en los famosos ratios de construcción. Un ratio de construcción es un cociente que relaciona el dinero entre una unidad de medida. En este caso, relacionamos lo que es o soles o dólares, vamos a ponerle dólares, entre los metros cuadrados de área techada que tenga una edificación. Esta área techada tiene que ser bien analizada porque depende de bastante análisis. ¿Y a qué me refiero con dicho análisis? Que no podemos relacionar proyectos que no tengan similaridad, por así decirlo, ¿no? No podríamos establecer que un ratio se podría cumplir para un proyecto de oficinas y dicho ratio se podría cumplir también para un proyecto de edificaciones. Entonces, y también el concepto del área viene dado por el alcance y las características que tenga un proyecto. En este caso, en el curso vamos a brindar algunos ratios típicos que se podrían tener, ¿no? En realidad, por así decirlo, estimados, que nos va a permitir cuantificar este cronograma valorizado y hacer el flujo de caja. Y luego vamos a hacer el mismo análisis, pero con el presupuesto. Con el presupuesto ya sería un poquito más fácil porque contamos con todos los datos para poder llegar al resultado del cronograma valorizado. Para esto vamos a utilizar lo que es la herramienta Microsoft Excel, ¿no? Bien. ¿En qué se basa la elaboración de un flujo de caja? La elaboración de un flujo de caja, como ya hemos visto en las primeras diapositivas, trata de analizar los egresos de la constructora, como también los ingresos.
para después básicamente hacer un neto entre los dos y determinar el capital de trabajo que hay en el tiempo para la constructora. En este caso vemos un ejemplo de los egresos que podría tener una constructora y básicamente eso se refiere, aquí van a haber muy pocos gastos porque obviamente estamos analizando solamente los 4 primeros meses de una obra en los cuales no existen muchos adelantos, ¿no? Pero la idea es que nosotros podríamos ubicar o deberíamos ubicar cada uno de estos montos de anclaje de muro pantalla, tabiquería, carpintería metálica, etc., en los meses que corresponde el desembolso, ¿no? No vamos a gastar todo de porrazo, depende básicamente de la estrategia de obra y la planificación de obra para poder desembolsar los adelantos que correspondan para los distintos proveedores de las distintas partidas, ¿no? Entonces, ese análisis lo vamos a hacer también en el curso, porque deberíamos enfocarnos también en conocer un poco la operación del negocio. El gerente financiero, el contralor financiero tiene la capacidad de reconocer cómo fluye el negocio, es decir, cómo fluye la construcción, en qué momento se deberían hacer los pagos, ¿no? Y si se pueden pagar mucho después, mejor, ¿no? A eso se le llama eficacia de gestión de pagos. Cuando uno logra muchos financiamientos con los proveedores, por así decirlo, que una factura no la pagues a 15 días, sino que la pagues a 45 días, ya estamos ganando liquidez. Lo cual es importante para el concepto de flujo de caja. Bien. Ya vimos lo que son los egresos y aquí están los ingresos. En este caso también nosotros vamos a insertar las amortizaciones de obra dentro del panel de ingresos. ¿Y por qué haríamos eso? Básicamente porque estos temas de amortización se vinculan directamente con los adelantos de obra. Y también por la planilla que tiene una valorización, ¿no? Una valorización siempre tiene en las últimas filas los adelantos, las amortizaciones e inclusive el fondo de garantía. Por este ejemplo vemos que el fondo de garantía es 0. ¿Correcto? Pero vamos a hacer el esquema de que existe el fondo de garantía, porque también en el curso vamos a ver qué es el fondo de garantía, que básicamente es dinero que me retiene el cliente, básicamente para poder tener un aval si es que hay algún tipo de conflicto en el transcurso del proyecto. Aparte de las cartas fianzas, que son documentos que fía la constructora, por así decirlo, al cliente, y son sinónimo de dinero en caso de conflicto. Si es que la constructora incumple algún tipo de concepto durante la construcción, se puede resolver dicha carta fianza y la constructora tendría que pagar el monto vinculado que esté afianzado a la fecha, ¿no? Luego, también vamos a ver lo que es el resultado de flujo de caja para analizar lo que es el capital de trabajo y el costo financiero. Vamos a ver los distintos escenarios que tendría vamos a ver 2 proyectos, en este caso vamos a ver qué costo financiero tiene uno y otro en función al esquema de adelantos que asignemos. Hay una estrategia de adelantos. Normalmente los proyectos de construcción, y vamos a irnos un poco al tema público, estipulan que tiene que haber un adelanto o adelantos iniciales que ahondan más o menos en el 20%. Que esto nos genera quizá mucha caja al inicio de un proyecto, pero más o menos en la mitad del transcurso de ejecución del proyecto ya logramos ver estos bajones, estos negativos, ¿no? Que nos obligan a recurrir a pagarés y por ende a incurrir en costos financieros. En este curso vamos a ver una estrategia de adelantos que se basa en tener más de 3 adelantos, ¿no? Que obviamente no van a ser los mismos montos que se piden normalmente, van a ser mucho menores, pero siempre velando por el concepto de que haya un flujo de caja flat, por así decirlo, o más o menos constante en el tiempo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Para el flujo de caja también vamos a utilizar la herramienta Excel. Tendrían que tener un nivel básico, intermedio, por así decirlo. Igual vamos a darles todas las herramientas y vamos a enseñarles para que ustedes más o menos se puedan familiarizar. Luego vamos a ceñirnos a un contrato ficticio
que también se lo vamos a facilitar, para poder realizar una valorización de obra con un esquema de adelantos innovador. En este caso vemos 4 adelantos. Vemos 3 en teoría porque el último todavía no se ha, para este proyecto no se ha pagado, por así decirlo, pero vamos a ver el esquema de muchos adelantos en una obra. Y vamos a partir del flujo de caja y después vamos a ir a una valorización. Y esa valorización la vamos a medir con el flujo de caja y realmente vamos a medir los indicadores de SPI y de CPI, que serían los verídicos, ¿no? Ahí la teoría del valor ganado cumpliría mucho porque estamos fijándonos en el flujo de caja y en el cronograma valorizado que refleja realmente el escenario económico de la obra. Aquí podríamos resaltar algunos conceptos, aquí están los adelantos. Una valorización siempre consta de una franja del acumulado anterior, ¿correcto? La valorización presente, el acumulado actual y el saldo por valorizar, que depende del monto de obra, ¿no? Estos son los montos de obra. Entonces, en cada periodo se debería amortizar un determinado monto de dinero que depende del porcentaje que represente el adelanto en el presupuesto. Cabe resaltar que estos porcentajes no siempre se calculan con el total del presupuesto, sino que se calculan con lo que resta por valorizar, en el momento que te pagan el adelanto, ¿no? Estos dos últimos. Y eso lo vamos a ver durante el curso, cómo sacar estos porcentajes. Por aquí, vamos a ver si les puedo mostrar un ejemplo de una valorización y un flujo de caja. Vamos a hacer una valorización de ejemplo, ¿ya? Bien. Aquí vemos el mismo esquema que hemos mostrado en la diapositiva y vemos que este adelanto no es más que otra cosa en realidad que dividir esto entre esto. Vamos a quitarle esta... Ya. Para que me crean. Este porcentaje básicamente se calcula de esta manera. Pero si es que yo considero que este adelanto número 3 va a tener un porcentaje parecido, van a ver a la derecha cómo me va a botar este porcentaje que vemos aquí. No vendría a ser el correcto, porque esto debería de calcularse en función al saldo que yo tenga en la obra cuando se pague este adelanto. Este es uno de los conceptos que vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, para un proyecto distinto. Si es que yo... Ven que a la derecha... Parece que en el anterior ese archivo esto estaba como un número, pero ven que a la derecha no cuadra. ¿Y esto por qué no cuadra? Porque estamos calculando mal este porcentaje. Este porcentaje que yo marco en amarillo lo estamos calculando mal. Y es el típico error que se comete, ¿no? Esto tiene una fórmula determinada que depende básicamente de utilizar como denominador el saldo que queda por ejecutar en el proyecto. Eso también lo vamos a ver en el curso. Entonces, esto siempre debería darte 0 y estas corroboraciones también las vamos a aprender en el curso. Vamos a aprender a hacer una valorización que cumpla con los resultados o con las políticas financieras, ¿no? Que se amortice lo que realmente se tiene que amortizar en función a los porcentajes que corresponden. Eso también es parte de la práctica de un gerente financiero, bueno, de un controlador financiero, en la construcción, ¿no? Luego tenemos el backlog corporativo. Eso también lo vamos a ver en el curso, que básicamente muestra todos los proyectos que tiene una empresa, los datos económicos de la empresa, de plazo, otros datos más como clientes, etc. Y el resultado esencial es el flujo de ventas corporativo. Este que está a la derecha. Obviamente no se muestran todos los meses, pero ¿para qué te sirve un backlog de proyecto? Para obtener líneas de crédito con bancos.
Los bancos generalmente te solicitan este documento. Estos backlogs contienen las carteras de proyectos en ejecución, las carteras de proyectos en concurso y el flujo de ventas corporativo que se ve aquí. Con esto vamos a poder cuantificar las ventas mensuales que tengo a lo largo del tiempo, en un umbral determinado, 1 año, 2 años, en función a los requerimientos que te dé el banco. Eso también lo vamos a desarrollar durante el curso. Parte del concepto del flujo de caja, al menos en lo que es cronograma valorizado. Rommel, te escuchamos. Bien. Luego tenemos en el curso también lo que viene a ser el control con S10, ¿ya? Para distintos conceptos como los que descollo en esa diapositiva. Uno vendría a ser el seguimiento a pagos y cobros, que se logra con el módulo de S10 facturación. Lo que viene sería el stock de inventarios, que se puede monitorear con el módulo de S10 almacenes. Luego, lo que viene a ser la liquidez, que como vimos hace un momento, es la capacidad de pago que tiene la constructora, en este caso, a corto plazo, ¿no? También lo vamos a monitorear con el módulo administrativo. Y los resultados operativos y avance de ventas y saldo de facturación, que lo vamos a monitorear con el módulo gerencia de proyectos. ¿Sí? Luego vamos a realizar un dashboard de ventas, ¿sí? Para esto vamos a recurrir a una data que yo mismo he elaborado. Vamos a mostrarla, son datas ficticias, ¿no? Que definen lo que es el cliente, el proyecto, qué factura, la fecha de la factura, el mes de la factura, que es una fórmula básicamente, qué descripción tiene la factura, si es una valorización o es un adelanto. Aquí una fórmula que básicamente relaciona si es un adelanto o es una valorización para más o menos ver data, ¿no? Los datos económicos, el IGB, que es importantísimo y no lo he mencionado, el IGB es importantísimo para un gerente financiero, ¿no? Porque mes a mes tenemos que pagar dicho IGB de las facturas de venta a la SUNAT, ¿no? Pero no pagamos ese IGB total, sino que tenemos que restarle el IGB que generan las compras en la constructora. Entonces, es importante cuantificar este IGB, ¿no? Por cada mes, yo podría de repente, en esta tabla de Excel nada más, ¿no? Yo podría decir que en soles debería de pagar 2.700.000, ¿no? Y en dólares, 1.317.000. Ya con el tipo de cambio podría determinar cuánto yo de IGB le debo a la SUNAT en un determinado mes, en este caso de enero. ¿Correcto? Vemos que las cantidades de IGB son grandes, ¿no? Esto simplemente se calcula con el subtotal entre 1.18 y el 0.18 de dicho subtotal, ¿no? Luego otros datos más importantísimos, que viene a ser la retención por el fondo de garantía, como vimos o como explicamos, es básicamente una retención que nos hace el cliente para poder tener aval de nuestra ejecución y ante cualquier conflicto nos imputarían, nos restringirían ese fondo de garantía, también en dólares, ¿no? En los proyectos en dólares se va a tener una retención en dólares. Después la fecha de cobro, es importante analizarla en función a lo que tenga el contrato. Acá hemos estipulado aleatoriamente 10 días, ¿no? Que tienen que transcurrir una vez emitida la factura para que se pague, y la fecha de cobro real. Con esto vamos a poder determinar el desempeño de pago, ¿no? Hay un ratio importante que mide en días nuestra gestión de cobro, ¿no? En este caso, como vemos en todos estos ejemplos, tenemos un déficit de 2 días. Hemos debido cobrar el 20 de enero y hemos cobrado el 22 en todos los casos. Entonces, en sumas y restas, nuestro rendimiento de pago, o de cobro en realidad, es menos 28 días. O sea, con eso podríamos determinar métricas. Pero esto solamente es el Excel. Este Excel se exporta a un panel en Power BI, con lo cual la información se torna más dinámica. ¿Correcto? ¿Y cómo vemos esto? Por ejemplo, yo podría decir rápidamente que en el año 2019, esta constructora, que obviamente es ficticia porque he puesto datos ficticios, ha tenido 88 millones de dólares de venta y 186 millones
bueno, esos 88 millones están en dólares, como lo vemos acá, lo vamos a señalar. Y luego 186 millones de soles, ¿no? Es una constructora relativamente importante, ¿no? Que más o menos factura unos 370 millones al año, ¿no? Luego, en IGB, como venta, generamos 13 millones en dólares y 28 millones en soles. Y nuestro desempeño de pago es óptimo, ¿no? En sumas y restas, estamos 98 días adelantados al pago, a pesar de que vimos esos ejemplos con 2 días de desfase. De repente en la tabla muchos otros más lo compensan y llegamos a 98 días. Pero que de todas maneras es una métrica que debería de optimizarse durante el tiempo, ¿no? Podría optimizarse porque hay empresas que anualmente con todas sus facturas llegan a 300 días de desempeño de pago, entonces podría ser una métrica que podría ajustarse, mejorarse en realidad. Luego vamos a analizar un poquito el dashboard. ¿Por qué es importante un dashboard en Power BI? Porque te permite mucho dinamismo de información. Si yo, por ejemplo, veo esta gráfica de aquí, vemos que tenemos clientes como Britannia, como Cosapi, como Edifica, como Graña y Montero, como Senda, como B&B. Si le damos clic a una franja, vemos cómo automáticamente todo se actualiza. Y las ventas también, ¿se dan cuenta? En este caso le hemos hecho clic a esta franja verde, que es Graña y Montero, y tenemos las ventas en dólares y en soles, y el IGB que hay que pagar de las facturas de Graña y Montero, ¿no? Y el desempeño de pago con Graña y Montero sí resultó negativo, ¿no? Otro ejemplo, si le damos clic de repente a las ventas de Britannia, vemos que Britannia no nos cobra en soles, que todos los proyectos que tenemos con Britannia están en dólares, ¿no? El IGB de 1.300.000, no hay IGB en soles, y el desempeño de pago está casi al pelo, por así decirlo, tenemos -1. Luego, otro ejemplo que podríamos ver, si es que ya nos queremos referir al mes, ¿no? Cabe resaltar que estos gráficos, estos charts, están ordenados de mayor a menor venta para poder identificar en qué mes se vendió más, ¿no? Como vemos en dólares, el mes en el cual se vendió más fue enero y en soles febrero, ¿no? Si es que queremos ver de repente el desempeño de un determinado mes, nos vamos a estas segmentaciones, estos slicers que se le dicen en el Power BI. En las tablas dinámicas se les llama segmentaciones. Nos vamos a un mes determinado, nos vamos a febrero quizás, y tenemos los resultados en febrero automáticamente. Y no solamente, bueno, en esta parte ya podríamos analizar los resultados por cada empresa. Si es que de repente queremos otro mes, simplemente le hacemos clic y automáticamente todo se actualiza, ¿no? Si es que queremos borrar los filtros, le damos este borrador y todo se muestra nuevamente. Si es que queremos ver el tipo de ingreso, de repente, los ingresos por adelantos, le damos clic aquí. Y vemos que en adelantos nos han pagado 25 millones en dólares, 54 millones en soles, tenemos que pagar IGB 3.900.000 en dólares, ¿no? Y de repente estos datos o este dashboard se podría utilizar mensualmente para reportarle a gerencia, a contabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de pago de IGB? Y de esta manera de repente analizar cómo podríamos hacer las compras para que el IGB que paguemos en el mes no nos impacte mucho, ¿no? Entonces, este es otro, y de repente también podríamos ver el análisis por cliente, ¿no? Vamos a ver de repente a Senda. Y vemos que los meses varían, ¿no? Era enero y febrero, ahora es octubre. Senda nos generó más ingreso en octubre en dólares y en septiembre en soles, ¿no? Y algo que no hemos mencionado también son, por ejemplo, los temas de retención de fondo de garantía en dólares y en soles, ¿no? Vemos que obviamente esto sí es directamente proporcional, ¿no?, a la venta. Me refiero al mes. En septiembre tuve más venta y por ende en septiembre tengo que devolver más fondo de garantía y tengo que pagar más IGB, ¿no? Eso sí conversa. Vemos que para dólares el mayor monto de IGB se da en octubre y para soles se da en septiembre. Entonces, de esta manera nosotros podríamos analizar dinámicamente la información, ¿no? Este es uno de los paneles que vamos a ver más porque hay otra información, por ejemplo, por proyecto, ¿no?, que podríamos analizar. Pero es algo de lo que vamos a ver también en el curso y va a ser un entregable que van a tener que tener.
Como esta es la última diapositiva de lo que viene a ser la propuesta de valor del curso, vamos a definir los trabajos. Habría un trabajo, y aquí de repente vamos a mostrar. No, lo menciono nada más, el brochure ya lo va a pasar Rommel, me imagino. Vamos a tener un trabajo de flujo de caja, con el escenario, contando el presupuesto y el escenario utilizando ratios, y acá llamamos a la herramienta de estimación análoga que utiliza el PMI, ¿no? Dentro de la gestión de costos, de estimación análoga y también podría ser paramétrica, ¿no? Son las dos herramientas del PMI que tienen gestión de costos, ¿ya? Que básicamente vamos a fijarnos de los ratios de construcción que tenemos para que con el área techada que tenemos un proyecto podríamos cuantificar los montos por partida, ¿no? Y en este caso ya podríamos facilitar lo que es el cronograma valorizado. Después de este entregable de flujo de caja, que obviamente no va a ser respecto a un proyecto que yo les pase, sino va a ser un proyecto que ustedes van a comenzar desde cero. Durante las clases vamos a ver un proyecto con el cual yo cuento, sí, pero después les voy a pasar otro proyecto a ustedes para que ustedes analicen y realicen los flujos de caja desde cero. Y obviamente van a ver todas las asesorías que correspondan. En segundo lugar, vamos a hacer una valorización. Esta valorización sí va a ser presencial, no va a ser una evaluación para la casa, por así decirlo, sí va a ser presencial, van a tener un tiempo determinado y me lo van a enviar y de ahí proseguimos con la clase, ¿no? Después también vamos a tener el tema de la publicación de este reporte en Power BI. Y no solamente en el Power BI, por así decirlo, sino que también lo vamos a publicar en la web y también lo vamos a publicar en el aplicativo móvil. Vamos a enseñarles más o menos el proceso para descargar los programas y todo lo que viene. El tema de S10 va a ser a libre decisión de ustedes. El S10 generalmente es complicado de descargar, pero como las clases están grabadas, ustedes van a poder observar la metodología o el proceso que se sigue para poder hacerle seguimiento a los temas del S10, ¿no? Y también partamos del hecho de que ustedes podrían descargar el programa, pero necesitan data, ¿no? Yo tengo la data del sistema de la empresa y vamos a analizar un poquito, ¿no? Al menos el flujo de trabajo. Pero obviamente no puedo compartir mi usuario por temas contractuales. Pero estas clases van a estar grabadas y ustedes van a poder utilizar esta herramienta si es que les toca gestionar financieramente o ser contralores de finanzas en una empresa constructora. Realmente es una labor muy bonita, que no solamente se evoca a temas contables, financieros, sino también a temas de operación e innovación, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Bien, algunas conclusiones. Y para esto quiero ser bien preciso. Los ingresos a caja definen la rentabilidad de la empresa, ¿no? Estos ingresos a caja, ¿por qué definen la rentabilidad? Porque el momento en el cual yo cobro va a definir la liquidez que tengo en un determinado mes, ¿no? Si obviamente una factura no me la pagan después de 2 meses, yo ya pagué el IGB hace 2 meses, la SUNAT no es que me diga, oye, ya, tú me pagas el IGB cuando te paguen, no, la SUNAT apenas facturo, me cobra el IGB a fin de mes. Entonces, los ingresos a caja van a definir la rentabilidad de la empresa, no solamente lo que valorizamos en obras, sino que tiene que haber una gestión de cobros, y con esto también se ve el desempeño de pagos, como vimos en el reporte Power BI. Luego, el valor ganado debe mapearse según las fechas de ingresos reales. Sí, claro, tenemos un valor ganado de proyecto, por así decirlo, con el performance del equipo de proyecto, lo que logró, con todo el equipo de trabajo, incluyendo obreros, pero también tenemos un valor ganado financiero, por así decirlo, ¿no? En función a cuándo ingresan los montos de la factura. Luego, el CFO, el gerente financiero, es un líder que necesita colaboración. Estar en el área de finanzas te obliga a relacionarte con todas las áreas, con recursos humanos, por el tema de planillas, contabilidad, por el tema de los resultados contables mes a mes, ¿no? Con tecnología también, porque para innovar tienes que recurrir a los señores de informática para ver qué optimizaciones le hacemos a los sistemas, a los flujos de trabajo, con tesorería para ver el tema de los pagos de la factura, para coordinar, ¿no? Con ventas, con marketing. Entonces, es un trabajo que demanda de mucha colaboración y comunicación. Luego, como ya vimos en las anteriores diapositivas, la tecnología tiene que insertarse de todas maneras en la gestión financiera, ¿no? Actualmente hay muchas empresas que utilizan estos procesos tecnológicos para sus determinados entregables,
pero ciertamente a nivel de construcción todavía es muy escaso. Todavía seguimos con procesos rudimentarios que simplemente nos generan mermas, desperdicios, lo cual se resume en más gasto para la empresa, ¿no? Y con esto quisiera aclarar una idea o diferenciar mucho lo que es el gasto del costo. El gasto no es igual al costo, ¿no? El gasto viene a ser, por así decirlo, todo egreso de dinero que no viene con un retorno a largo plazo. En cambio, el costo es todo ingreso de dinero, todo egreso de dinero que presupone un retorno a largo plazo. Eso también lo vamos a ver dentro de la introducción teórica del curso, si es que chequean el brochure, lo van a revisar. Luego, la visión del curso en sí es dotar de herramientas y estrategias a los alumnos para que ellos puedan controlar las finanzas en la construcción, ¿no? Ustedes ya van a poder tener el panorama claro, por así decirlo, para poder utilizar estas herramientas y estrategias en un futuro de trabajo, de repente en su actual trabajo, si están alineados a una labor de finanzas. ¿Sí? Y bueno, muchachos. Rommel, todo tuyo. Gracias, José. Es interesante entender un poco de cómo la gestión financiera, de lo que habíamos aprendido en la universidad, probablemente no ha cambiado y ha migrado bastante, ¿no? Ahora ya tenemos herramientas como Power BI, S10, software que nos ayudan a mostrar gráficamente y a presentar mejores reportes, ¿no? A la gerencia o a los dueños de los proyectos en los cuales nos encontramos. Ante esto quería preguntarte, José, eh, ¿cuál consideras que ha sido uno de los, o de estas herramientas que nos estás mostrando, estas herramientas digitales, cuál consideras que es la mejor en lo que están haciendo como gestión financiera, ya sea S10, Power BI, Excel, o sea, ¿cuál de estas es una de las herramientas que todo gestor financiero debería de saber? Bien, en principio el Excel es importantísimo, ¿no? Esa es la base de cualquier gerente financiero y todavía el Excel es un software, una herramienta utilizada a nivel mundial, ¿no? A pesar de que todavía existe tecnología con Machine Learning, Data Science, inteligencia artificial, seguimos utilizando el Excel en todo el mundo, ¿no? Por eso siempre logran desarrollar los de Microsoft esta herramienta. Eso es primordial, eso es siempre. Luego, algo que está tallando mucho, al menos a nivel de construcción, es el tema del S10. Ya he hecho bastantes encuestas, inclusive yo he utilizado presencialmente la herramienta de S10 y he determinado que, por así decirlo, tiene algunas ventajas respecto al SAP. El SAP se alinea más a negocios de consumo masivo, más que todo en ese sector, ¿no? Pero en construcción la ventaja del S10 presupuestos es que tiene este módulo de presupuestos que se alinea perfectamente con todos los demás módulos de facturación, stock y otros, ¿no? Y de todas maneras, voy a mencionar al Power BI porque ya es una herramienta que están utilizando más que todo en Norteamérica, en Europa, ¿no? En Sudamérica también, pero más en los países que les menciono, en los continentes que les menciono. Y es importante que nos alineemos a esta herramienta porque es un principio o es una herramienta primordial para lo que es Business Analytics. Como les mencioné, yo investigo bastante lo que es Business Analytics en la construcción. Hay muy poca bibliografía, sí, pero hay blogs en los cuales podríamos aprender mucho de qué herramientas son idóneas. Algo que están utilizando también, no en Perú, sino en Europa, en Estados Unidos, es Python para finanzas. O sea, ya estamos comenzando a utilizar lenguajes de programación para poder automatizar los procesos financieros, ¿no? Entonces, no solamente son los softwares que hemos mencionado y que vamos a enseñar durante el curso, sino ya otros más contemporáneos que van a venir en el futuro. Correcto, José, gracias. ¿Puedes volver a la diapositiva de Power BI, por favor? Claro. Que es bastante interesante ver cómo se puede representar los estados financieros a veces que tenemos en las compañías. Te voy a preguntar o transmitir las preguntas de algunos de los usuarios. Bien. Dayana nos pregunta, ¿manejan log o base de datos para la gestión financiera aparte de los paneles y cuáles son? Log o bases de datos. Sí, manejamos bases de datos que básicamente nos da el software S10.
¿no? Ahí está toda la data de la empresa, ¿no? Que viene dada por así decirlo, la base de datos SQL, ¿no? S10 utiliza la base de datos SQL para poder procesar toda la información, toda la información. Entonces, eso es lo que utiliza la empresa. Pero ya SQL es como que el origen de toda la data y eso ya se descolla al S10 y después ya los usuarios pueden utilizar esa información y exportarla al Excel, ¿no? Pero Correcto, ya es un tema que ven más los informáticos, ¿no? Los de tecnología en la empresa constructora. es verdad. Y también nos pregunta cuáles son los indicadores financieros, o, perdón, qué indicadores financieros son los que se trabajarán y mostrarán durante el curso. Ya bien, como está en el brochure, vamos a ver lo que es el ratio financiero de liquidez, vamos a ver lo que es el ratio de solvencia, ¿sí? Vamos a ver lo que es el ratio de la operatividad del activo, ¿no? Que en principio serían los ratios más importantes a nivel de construcción. De todas maneras, vamos a poder ver otros ratios, como el ROE, que ya vendría a ser el rendimiento que se tiene sobre la inversión, a grosso modo porque en construcción estamos acostumbrados a no recurrir a inversión, ¿no? Sino a ganar un proyecto y vivir de los adelantos. Pero también lo vamos a ver. Entonces, en principio, vamos a ver el ROE, vamos a ver el ROA, que el ROE viene a ser el rendimiento sobre la inversión, el ROA vamos a verlo también que viene a ser el rendimiento sobre los activos, el ratio de liquidez, ¿no? Y el ratio de solvencia. Sí los vamos a ver durante el curso. Vamos a analizarlos teóricamente y con los resultados que tengamos vamos a cuantificarlos. Correcto. Y aquí esto no es una pregunta, es un comentario de Dayana Romero. El estándar ANSI 748B para la gestión del valor ganado menciona 5 parámetros para la implementación, entre ellos contabilidad, análisis, reportes, revisiones y datos. Resalto por otro lado que dentro de los indicadores cuantitativos a evaluar deben estar incluidos los financieros, ¿no? Nos habla un poquito acerca de lo que se tiene dentro del estándar ASI y su relación con los estados financieros. Y finalmente felicita tu exposición, José. Creo que Gracias, Diana. no hay más preguntas del público. Para cerrar, ¿quieres invitarlos, por favor? Sí, claro. Muchachos, en verdad, el tema financiero, como les mencioné, por así decirlo, como BIM, está de moda. Y yo siempre he mencionado, inclusive lo mencioné en la ponencia el día de ayer, que es bueno ser el mejor, sí, es bueno seguir las rutas para ser el mejor, pero mejor sería ser los primeros, ¿no? No hay mucho campo de exploración en lo que es finanzas en la construcción. Si es que buscamos cursos en internet, podríamos encontrar uno o dos, no más. No es como buscar Python en internet y tienes una gama inmensa de cursos, o BIM también, tienes una gama inmensa de cursos. Entonces, aprovechemos la oferta que da ProManagement porque yo creo que va a ser un curso que les va a servir mucho y los va a dotar de nuevas herramientas, ¿no? Que les va a permitir, por así decirlo, pensar financieramente y no pensar estáticamente. Ya pensar hacia atrás y pensar hacia adelante, y con eso tomar buenas decisiones, con contemporáneas herramientas, ¿no? Como viene a ser Excel, C10 y Power BI, ¿no? Perfecto, José. Gracias por tu presentación. Finalmente quiero invitar a nuestra comunidad a dejar su correo. Ahí les he compartido un link para que directamente se contacten conmigo por WhatsApp, brindarles el brochure y la información que crean necesaria solicitar. Comentarles que los videos todos son grabados en ProManagement en nuestra plataforma digital y que los podrán ver cuando ustedes gusten, ¿no? Finalmente agradecer a José, que también va a ser instructor de de este nuevo curso que estamos lanzando y investigando un poquito más en lo que es la gestión financiera, y agradecerles a toda nuestra comunidad por habernos visto esta noche. Muchas gracias con todos y buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Chao, Rommel.